Muy bien, estamos ya en directo. Como les mencionaba, pues estuvimos iniciando esta jornada sobre lo que eran estas tendencias y obviamente la planificación estratégica se ha vuelto clave en todo este esquema, ¿verdad? Sobre de las nuevas tendencias. En la materia anterior estuvimos analizando un poco la ejecución estratégica y hoy vamos un poco más atrás sobre este esquema. En la jornada anterior veíamos el tema de toda la parte de planificación, ¿verdad? Y el inicio de toda planificación estratégica. Bien, nos habíamos quedado en esta parte sobre lo que era el pensamiento estratégico. No sé si alguien se acuerda qué es lo que vimos, a qué se refería el pensamiento estratégico, que nos podría dar pues solamente un pequeño brief de lo que era ese concepto. Karen, Ricardo, que estuviste por ahí. Hola, hola. Buenas noches. El pensamiento estratégico, usted mencionaba que es un proceso intuitivo de ejercicio intelectual. Exactamente. Es un proceso intuitivo. Es decir, cuando comenzamos a trabajar en el plan estratégico, el pensamiento estratégico es la base. Decíamos que era un proceso intuitivo porque es un proceso en donde comenzamos a trabajar de hecho, como la base de la planificación es la fase más romántica de la planificación estratégica. Aquí es donde definimos la visión, la misión, los valores, los eslogan, todo este esquema de darle forma, digamos, eh, digamos, como la parte más conceptual de lo que va a ser la planificación estratégica. Perfecto, muchísimas gracias, Silvi. Bien, entonces, decíamos que ese pensamiento estratégico, que es la base, lo vamos a dividir en dos grandes áreas. Cuando nosotros trabajamos el tema de planificación estratégica, entonces trabajamos dos cosas. La gestión estratégica, la gestión de la planificación estratégica, tiene la fase de la planeación estratégica, es decir, elaborar todo lo que es el tema del plan eh, estratégico. Y por otro lado, teníamos el tema de el pensamiento estratégico, que era básicamente el esquema. En la parte de la planificación estratégica, cuando trabajamos la planificación, pues obviamente aquí tenemos un administrador, alguien que va a dirigir obviamente el concepto de planificación, todo el esquema de planificación. Y normalmente este esquema está centrado específicamente en lo que es los procesos, es decir, los procesos que vamos a trabajar en la planificación estratégica. Si mal no recuerdo, habíamos visto en la materia anterior el tema de lo que era la cadena de valor, ¿se acuerdan? Y básicamente la planificación está fundamentada en los procesos que le van a dar forma a todo el plan estratégico. Por otro lado, el pensamiento estratégico no depende de un administrador. Si hay alguien que coordina, por supuesto, todo el esquema, pero normalmente esto es un enfoque más innovador. Aquí es donde participa la mayoría de gerentes, jefes, posiblemente participen colaboradores también de alto nivel que conocen la organización y son los que le van a dar en alguna medida este esquema de planificación, van a dar el esquema conceptual de la planificación estratégica. Por eso hablamos que aquí necesitamos personas innovadoras, creativas, que nos va a ayudar, obviamente, a todo este esquema de trabajo. Eh, entonces, el pensamiento estratégico está centrado en los principios, en los paradigmas del cliente.
en los principios que van a regir la organización y obviamente en los paradigmas que necesitamos también eh, trabajar con los clientes, es decir, el por qué o cuál es la razón de ser de nuestra organización y por qué estamos trabajando en este tema de planificación estratégica. Entonces aquí el pensamiento estratégico no es igual que la planificación estratégica. La planificación estratégica fundamentalmente está dada a través de procesos y la gestión estratégica o el pensamiento estratégico se fundamenta en los principios que van a fundamentar el plan estratégico. Entonces, el pensamiento, en términos generales, es lo que contiene toda la filosofía de la empresa, la visión, la misión, los valores corporativos, etcétera. Y esos son los que centran la base de lo que es el pensamiento estratégico. Bien, entonces aquí, digamos, esta primera fase, que es la fase del pensamiento estratégico, la fase inicial de análisis de la organización, aquí es donde está prácticamente todo este esquema, ¿verdad? De lo que es el pensamiento estratégico. En la fase 2, ¿sí? De la gestión estratégica, viene la fase de análisis de la situación actual de la organización. Aquí ya vamos a analizar la empresa. Ya pasamos de la parte romántica, de la parte filosófica de la organización y entramos a un esquema en donde fundamentalmente ya vamos a hacer un análisis de la organización y por lo tanto vamos a ver algunas herramientas que se vuelven claves en todo este proceso de planificación estratégica. Bien, esta fase contiene herramientas de diagnóstico. Aquí vamos a ver todas las herramientas de diagnóstico. Y me voy a saltar un poco algunas herramientas porque muchas ya las vimos, ¿verdad? Otras que posiblemente ustedes la conocen, pero voy a trabajar, por lo menos a mencionar algunas herramientas de diagnóstico estratégico, porque sí es importante que conozcan esa segunda fase. Entonces, en esta fase voy a hablar de lo que son estas herramientas. ¿Logran ver el diagrama que está ahí? No está corriendo la presentación. Ok. ¿En este momento? Tiene que posicionarse en la slide, en la diapositiva. Sí, sí, que No, tengo problemas con esta fase. Ok, aquí está un diagrama, no sé si logran verlo. no. Tiene que posicionarse en el diagrama y darle Ok, enter para que voy corra. a, Hoy sí, sí, pero hoy sí. voy a poner entonces esto en vista moderador mejor. ¿Logran verlo? Sí, Sí, perfecto. sí. Bien, entonces vamos a eh, ver esta parte de lo que es las herramientas de la planificación. Y lo defino, digamos, en términos generales, como un proceso. Toda la planificación estratégica, pues obviamente requiere de un proceso. Y vamos a comenzar, digamos, a marcar la cancha, vamos a marcar los fundamentos de lo que es la planificación estratégica. Y en ese sentido, van a ver ustedes una gráfica. Ok. En donde aparece lo que es el pensamiento estratégico. Es decir, el pensamiento estratégico es la definición de la visión, la misión corporativa. Y aquí vamos a analizar dos cosas. El análisis del entorno de la organización, ¿sí? El análisis hacia afuera de la organización. Y por supuesto,
vamos a ver también el análisis interno de la organización. Y para ello hay varias herramientas para analizar la parte externa de la organización y la parte interna de la organización. Y luego vamos a analizar también herramientas para ver todo el análisis del macroentorno. Y el macroentorno obviamente implica, digamos, no solamente analizar la competencia, sino todo el contexto en donde va a operar nuestra organización. A eso le conocemos como el análisis del macroentorno de la organización. Bien, una de las herramientas con las que vamos a trabajar, que creo que ustedes ya están familiarizados con ello, es el FODA o el DAFO en inglés. Eh, Creo que ustedes ya en su carrera vieron esta herramienta, ¿no? ¿Sí? Sí, Ok. sí. Entonces, voy a pasar rápido esta parte, ¿verdad? Pero aquí está el DAFO. Hay otras herramientas para analizar también el macro y microentorno. Sin embargo, digamos, solo lo voy a mencionar por efectos también de tiempo para poder enfocarme más adelante en lo que es prácticamente el comportamiento organizacional. Bien, luego, una vez que hacemos ese análisis, trabajamos y llegamos a lo que es la estrategia corporativa, cómo definimos la estrategia de la empresa. eh, y aquí, pues obviamente hay otras herramientas que también ya las vimos, digamos, en la materia anterior. Todo el tema de la ejecución estratégica. Aquí analizamos la estrategia, definimos los objetivos y aquí vamos a trabajar con el Balance Scorecard, que ya lo vimos, ¿verdad? Definir objetivos, metas, indicadores, programas de acción, etcétera, ¿no? Entonces aquí trabajamos un poco, digamos, toda esa parte que ya es más procedimental sobre la planificación estratégica. Al final, el gráfico nos permite entonces trabajar de la mano con un esquema interesante que es lograr la visión y la misión de la organización. Es decir, al final, todo este esquema lo hacemos porque en el pensamiento estratégico definimos para dónde queríamos ir, hacia dónde queríamos ir, y ahí definimos la visión, la misión, etcétera. Entonces, todo este esquema obviamente nos lleva al proceso, obviamente, de la planificación estratégica. El diagnóstico estratégico está fundamentado en dos grandes entornos. El análisis interno, que tiene que ver con esta parte de ver cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de nuestra organización y qué factores claves podemos encontrar que son factores claves de éxito de nuestra organización al interior de la empresa. Entonces aquí vamos a ver qué debilidades tenemos, qué fortalezas tenemos como empresa. Por otro lado, en el análisis ambiental o el análisis del entorno donde opera nuestra organización, pues ahí vamos a hacer un análisis de competitividad. Es decir, qué tan competitiva es nuestra organización. Y aquí vamos a enfocarnos en cuáles son las amenazas y cuáles son las oportunidades que tenemos como organización. Ambas cosas nos permite definir la estrategia con la que vamos a trabajar, los objetivos estratégicos, que son los objetivos también tácticos de cada área de trabajo y qué acciones vamos a hacer para lograr esos resultados. No sé si están viendo esta gráfica del diagnóstico estratégico. No, Lick, lo que pasa es que no ha puesto quizá bien la presentación. Si se fija abajo donde está el porcentaje para aumentar o disminuir la visibilidad, hay un iconito que me parece como que fuera una pantallita, ahí se tiene que posicionar a su, no,
Aquí donde dice notas, comentarios, abajo, abajo, Ok, Play, abajo, abajo, perfecto. abajo, Déjame. abajo. Sí, sí, es que aquí tengo lo tengo en automático y no está corriendo. Creo que es por cuestiones de. Abajo, Déjame abajo, checar. Sí, aquí. abajo, abajo hay una pantallita. ¿Por donde está? A la par de un librito, a la par del librito. Déjame checar. A la parte. En su barra Abajo, de trabajo, baja a su izquierda. que no sé si espera. Sí, déjame chequear. Déjame chequear, déjame chequear. Ok, regálame un minuto. ¿Logran ver la presentación? Sí, ahora sí. Ok, déjame chequear. Si al avanzar. ¿Ahora? Sí, Sí se ve. Ok, perfecto. Sí, estoy teniendo problemas ahí con la conexión, pero bien. Como les mencionaba, esto es la parte de los dos diagnósticos, el interno y el externo, y al final eso nos lleva, decíamos, a la estrategia y a los objetivos y fundamentalmente a definir un plan de acción. Muy bien. ¿Hoy logran verlo? ¿Sí? sí. Sí, En la perfecto. pantalla principal tenemos análisis del entorno organizacional. Ok, listo. Y luego dice análisis interno, ¿verdad? Bien, en esta parte del análisis interno vamos a hacer prácticamente es un proceso exploratorio de toda la organización. Aquí trabajamos un poco el contexto organizativo, ¿verdad? Vemos todo el tema de recursos con los que cuenta la empresa, cuál es su situación económica, la parte logística, la parte tecnológica y obviamente los propios procesos con los que va a trabajar todo este esquema de planificación estratégica, todos los procesos de gestión de talento humano en la organización. Aquí hablamos prácticamente todos los procesos, incluyendo todos los procesos también de gestión humana, logística, finanzas, etcétera. Entonces hacemos un análisis de cómo está la organización, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas y obviamente eh, esto nos permite definir estrategias para poder, obviamente, trabajar en este esquema.
Aquí hablamos de todos los recursos con los que cuenta la organización. Hablamos de recursos tangibles, ¿verdad? ¿Cuáles son los bienes que podemos ver, los bienes con los que podemos contar? Asimismo, los recursos intangibles con que cuenta la organización, que obviamente son básicamente las raíces de la organización. Estos recursos tangibles ya lo habíamos visto anteriormente. No sé si logran ver esta diapositiva. La de los recursos estamos viendo ahorita. Perfecto. Entonces, eso lo vimos anteriormente, ¿verdad? Con los recursos intangibles. Yo les decía que los recursos intangibles son los recursos más valiosos con los que cuenta la organización. De hecho, ya lo habíamos explicado anteriormente. Aquí hablábamos del capital humano, cuáles son las estrategias en donde vamos a incorporar al talento humano para lograr, obviamente, todo este esquema de planificación estratégica. Luego hablábamos del capital organizacional, y aquí hablamos del tema de la cultura corporativa, el alineamiento estratégico. Hablábamos un poco también sobre todo este esquema de trabajo en equipo y todo el tema de liderazgo que se vuelve clave, digamos, como parte del capital organizacional. Y al final, pues están el capital de información. Y aquí teníamos básicamente todos aquellos esquemas con los que trabaja la empresa, ¿verdad? Sistemas informáticos, sistemas de gestión gerencial, todo aquello que obviamente eh, son importantes para poder ejecutar el negocio. Entonces, los activos intangibles son tres activos: activo capital humano, capital organizacional y el capital de información. Eh, Eso es, digamos, lo que analizamos en esta parte interna de la organización. Bien, en la fase 3 de la gestión estratégica ya viene la formulación de la estrategia. Aquí, pues obviamente trabajamos todo el esquema que nos interesa ya llegar a esta fase 3. Aquí comenzamos a trabajar todo lo que es la formulación estratégica. Hicimos un análisis en el paso 1, un análisis de toda la organización, estar, digamos, con la certeza de que vamos a incorporarnos a este esquema. Luego, entramos a la fase 2 y en la fase 2 hablábamos sobre el análisis o el diagnóstico organizacional, tanto interno como externo. Una vez que tenemos definido esos diagnósticos interno y externo, vamos a la fase 3 y la fase 3 es la formulación de la estrategia. Entonces, ¿cómo formulamos la estrategia? Eh, un método de formulación de la estrategia es a través del FODA, que pues muchos de ustedes ya lo conocen, ¿sí? Eh, no sé si me puedes ayudar a leer, Evel. Sí, licenciado. Análisis del entorno organizacional, método de análisis FODA. El análisis del FODA tiene como objetivo examinar el entorno de la empresa mediante la identificación y análisis de las fuerzas y debilidades, así como también las oportunidades y amenazas que presenta la información que se ha recolectado. Perfecto. Muy bien, hasta ahí. Entonces, ese es un análisis, la verdad que es una matriz sencilla y muy poderosa para analizar el entorno organizacional, ¿verdad? Entonces, aquí hablamos de las fuerzas que operan al interior de la empresa. ¿Y cuáles son esas fuerzas internas? Pues obviamente ahí está la fortaleza y las debilidades. Y las fuerzas externas, ¿cuáles son las amenazas que tenemos? Y cuáles son las oportunidades que tenemos como organización. Prácticamente se utiliza en el desarrollo de un plan estratégico para planear soluciones específicas de problemas, proyectos, unidades. Es decir, es una herramienta versátil que no solamente nos va a servir
para la planificación estratégica, sino que nos va a servir también para otros fines o proyectos que nosotros tenemos. Es una herramienta muy versátil que la podemos ocupar para varios ámbitos. Ese es el FODA, ustedes ya lo conocen. Quizás aquí me enfoco a explicar cómo opera el FODA, cómo hacemos para que este método de análisis pueda funcionar. El FODA, decíamos, es una herramienta para planificación estratégica para hacer el diagnóstico interno y externo. Hay otras herramientas que vamos a utilizar para ese análisis externo. Tenemos una herramienta que se llama la herramienta de PESTEL, así como lo escuchan, PESTEL. Esa herramienta PESTEL ya nos va a servir para ver también el macroentorno. Es una herramienta en donde vemos otros aspectos que obviamente no se pueden analizar solamente con el FODA. Pero en términos generales, el FODA está dado por 4 variables: fortalezas y debilidades, que es el análisis interno, y análisis del entorno, que aquí tenemos las oportunidades y amenazas. ¿Cómo funciona a la hora de, digamos, trabajar las estrategias? Con relación a las fortalezas, las estrategias van enfocadas a cómo las aumentamos. Si la empresa tiene, obviamente, fortalezas que son clave para lograr el éxito de la organización. Ahora, con relación a las debilidades, aquí trabajamos en todas aquellas debilidades y las estrategias van enfocadas a cómo disminuimos las debilidades para lograr el éxito de la organización. Por otro lado, hablamos de las oportunidades, es decir, esto ya viene enfocado al análisis del entorno, y aquí es donde trabajamos cuáles son las oportunidades que tenemos y cómo tenemos que aprovecharlas. Entonces, la estrategia es aprovechar esas oportunidades, y con las amenazas, pues el enfoque sería, pues, cómo neutralizamos las amenazas que podemos tener en el mercado, con la competencia, con la industria o incluso con el entorno donde opera la organización. Eso en el análisis se vuelve clave. Y obviamente, al hacer el análisis FODA, el objetivo es analizar cuáles son las fortalezas y debilidades internas y cuáles son las oportunidades y amenazas externas. Para definir las estrategias, lo que hacemos es una combinación de estos factores, de esta variable. Por ejemplo, cuando vamos a definir las estrategias corporativas, lo primero que tenemos que hacer es cómo vamos a analizar o cómo vamos a relacionar la fortaleza con las debilidades. Por otro lado, relacionamos la fortaleza con las oportunidades y luego la fortaleza con las amenazas. Entonces, nosotros, para definir las estrategias con las que va a trabajar la organización, tenemos que relacionar las fortalezas con oportunidades, fortalezas con amenazas y fortalezas con debilidades. Por otro lado, definimos también las estrategias relacionando las debilidades con las oportunidades y las debilidades con las amenazas. El cruce de todas estas variables ayudan a establecer las estrategias con las que la empresa va a trabajar. Entonces, primero definimos la fortaleza, las debilidades, oportunidades y amenazas, y luego, una vez que tenemos una claridad de esta variable, tenemos que relacionarlas unas con otras, ¿sí? Entonces relacionamos esa variable
y de ahí surgen las estrategias con las que la empresa va a trabajar. Eso es el FODA y obviamente es una herramienta sumamente importante. Bien, otra de las herramientas con las que trabajamos es el modelo de la cadena de valor, que también ya lo vimos. Entonces aquí voy un poco rápido en esta parte para poder avanzar, digamos, con este esquema inicial de las tendencias de la gestión gerencial. Ricardo, no sé si logras ver la pantalla, que me ayudes a leer. Modelos de la cadena de valor. Es un modelo de negocios que describe el rango completo de los procesos necesarios para crear un producto o servicio. El Adelante. propósito, el propósito del análisis de cadena de valor es evaluar los procesos relacionados que debe de seguir la empresa para incrementar la eficiencia en la producción de bienes y servicios a fin de entregar al cliente el máximo valor con el menor costo posible. Perfecto. Muchísimas gracias, Ricardo. Bien, ¿se acuerdan que esto ya lo vimos anteriormente, ¿no? El modelo de la cadena de valor. Este modelo es un modelo de negocio muy importante, clave. Ustedes ya hicieron un ejercicio al respecto. El objetivo de la cadena de valor es básicamente describir cuáles son los procesos claves que tiene la organización para crear un producto o un servicio. Yo les decía, no es que vamos a departamentalizar la organización, sino sacar los procesos clave que me ayude a identificar cuáles son los productos y servicios con los que voy a operar, con los que voy a trabajar. Ahora, el propósito de la cadena de valor, pues es evaluar esos procesos que relacionan costo-beneficio, es decir, cómo incremento la eficiencia en la producción de mis bienes y servicios, cómo genero valor a mis clientes al menor costo posible y, por supuesto, cuál va a ser eh, la rentabilidad que yo voy a obtener también de los productos y servicios, de toda mi gestión, de toda mi cadena de valor. El objetivo es definir llamémosle como el, 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 el valor para los accionistas de la organización. Toda esta cadena de valor en que me va obviamente a beneficiar. Entonces, no solamente me permite generar un producto de bajo costo, ¿sí? Que sea de calidad, eh, que le genere valor a mi cliente, que me ayude a definir mi proceso productivo o de servicio y, por supuesto, que al final genere un porcentaje de utilidades para mi organización. Eh, Eso es el objetivo de la cadena de valor y esto ya lo habíamos visto. No sé si logran ver la pantalla del análisis de la cadena de valor. Sí se ve. Sí, perfecto. Entonces ahí se acuerdan que teníamos las actividades de apoyo, actividades primarias y al final hay un margen de contribución. Y no solamente para el cliente, sino un margen de contribución para mi organización. Entonces, esto es otra herramienta que utilizamos muchísimo para el tema de planificación estratégica. Esto nos permite definir claramente cuál es la productividad que mi organización está funcionando, está haciendo para lograr los resultados. Muy bien. Hay otro modelo, otra herramienta que es el modelo de las 5 fuerzas de Porter. Este es un modelo para análisis del entorno. Las 5 fuerzas es una herramienta poderosísima para analizar mi empresa versus la competencia y versus el entorno en el que voy a operar. Muy bien. ¿Alguien me podría ayudar a leer este modelo?
Karen, ¿me ayuda? Modelo de las 5 fuerzas. Sí, Es un modelo que proporciona un marco de reflexión estratégica para determinar la rentabilidad de un sector con el fin de evaluar su valor a largo plazo. El potencial de una empresa viene definido por 5 fuerzas: el poder del cliente, el poder del proveedor, los nuevos competidores entrantes, la amenaza que generan los productos sustitutivos y la naturaleza de la rivalidad. Me perfecto. imagino que Buenísimo. son las 5 fuerzas de deporte, ¿verdad? Esas son las 5 fuerzas de Porter. No sé si ya habían visto esta parte en alguna otra materia. No, licenciado. Ok, muy bien. Bueno, ¿en qué consiste este modelo? El modelo consiste en analizar, decíamos, básicamente cinco fuerzas. El poder de los clientes, es decir, cuando en una industria o en un sector el cliente es el que tiene el poder, entonces ahí definimos estrategia para operar en ese entorno. El otro esquema es, o la otra fuerza, es analizar lo que es el poder de los proveedores. Es decir, cuando los proveedores tienen el poder y obviamente voy a competir en una industria en donde ese poder me puede dar beneficios o me puede sacar del mercado. Por otro lado, la otra fuerza son los nuevos competidores entrantes, es decir, la mayoría de empresas, obviamente, que se están incorporando al sector, que se están incorporando a la industria. La otra fuerza es la amenaza que generan los productos sustitutos y de hecho, hoy por hoy, esta se ha vuelto una amenaza muy interesante porque hay productos sustitutos de mucha calidad que son similares a los productos originales y son, digamos, de bajo costo. Y esto, pues obviamente, tengo que analizarlo para poder operar en el mercado. Y al final, es la naturaleza de la rivalidad. Esto se refiere básicamente a la industria en donde yo opero. ¿Cuáles son la competencia directa en la que yo voy a estar trabajando? Entonces el análisis de las 5 fuerzas se vuelve una herramienta poderosa. Ahora, la utilidad de esta herramienta, dice, las empresas analizan y miden cuáles son los recursos que a esas 5 fuerzas. De hecho, cuando trabajamos el modelo del FODA, ahí analizamos fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas. Una herramienta bien fundamentada, bien analizada, nos arroja mucha información de cuáles son, digamos, esas fortalezas o debilidades que tengo y cómo puedo, obviamente, competir con esas 5 fuerzas con las que yo voy a operar. Eh, Eso prácticamente es una de las mejores herramientas, la mejor utilidad en este modelo. Por otro lado, otro de los aspectos del modelo de las 5 fuerzas es que ayuda a crear las condiciones óptimas para establecer y planificar estrategias que potencien las oportunidades o fortalezas para hacer frente a las amenazas y debilidades de mi organización. ¿Ok? Entonces, estamos trabajando prácticamente en cómo esas fortalezas y debilidades me van a servir para poder competir en el mercado con oportunidades y amenazas que puedo tener. Eh, y obviamente esas 5 fuerzas nos permite trabajar en este modelo. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta este momento. Yo no. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda?
Ah, antes de irnos al receso, explico, digamos, un poco esta parte. Bien, tenemos el modelo de las 5 fuerzas. Decíamos que el primer aspecto que vamos a analizar son los competidores potenciales. Es decir, aquí estamos hablando de la amenaza de los nuevos entrantes a mi industria. Entonces voy a analizar, obviamente, cuáles son esa amenaza de las nuevas empresas que se van a incorporar a mi industria. Tengo que analizar el entorno a nivel global para poder analizarlo. Eso, obviamente, lo comparo con las fortalezas y debilidades que tengo. Si esas fortalezas y esas debilidades realmente me van a servir o van a ser eh, en términos generales, muy determinante para poder enfrentar a los nuevos entrantes a la industria. Por otro lado, tenemos el poder de los proveedores. El poder de los proveedores también es otra de las 5 fuerzas que analizo. Es decir, en qué medida los proveedores pueden condicionar y pueden afectar mi compañía o mi empresa. Normalmente, el poder de negociación de los proveedores, esto surge cuando los proveedores son únicos en el mercado y ellos ponen el precio o el precio del producto o el precio del servicio, ¿verdad? Y obviamente ellos sí tienen el poder para poder, digamos, afectar mi empresa en un momento determinado. Si existe en el mercado uno o dos proveedores de mis materias primas o de los recursos que yo necesito, pues obviamente ellos se ponen de acuerdo y pueden afectar, obviamente, mi empresa. Eso sucede, por ejemplo, con hoy por hoy, con el tema de la guerra de las redes sociales, por ejemplo. Las redes sociales las manejan dos compañías globales a nivel mundial y obviamente ellos pueden poner las condiciones, sacar a cualquiera del mercado eh, sin ninguna restricción. Por ejemplo, si tú tienes un problema con Facebook, por ejemplo, y te ha cobrado de más y haces un reclamo, rara vez te van a contestar, rara vez te van a resolver. O sea, hay en una empresa donde trabajaba, eh, tenía una cuenta grandísima que ellos no habían publicado en Facebook, ¿verdad? Y obviamente le obligaron a pagar esa cantidad. Entonces, ¿qué es lo que hizo Facebook? Sacarlo, sencillamente. Entonces, mientras investigaban, si obviamente ellos habían hecho uso de esa red social, se habían hecho publicaciones en Facebook, mientras resolvían eso, pues solamente estuvo suspendida y no podían publicar. Entonces, realmente esa es una amenaza para cualquiera, porque solamente hay 2 o 3 redes, digamos, son empresas multinacionales globales que manejan el mercado. Lo mismo sucede, obviamente, con empresas que tienen, que hacen uso de materias primas, por ejemplo, en donde ellos son los únicos productores y son los únicos en el mercado, ¿verdad? Aunque el monopolio está controlado a nivel gubernamental, posiblemente en el mercado existen 2 o 3 empresas que manejan ese tipo de commodity y obviamente te puede afectar tu organización. A eso se refiere el poder de, digamos, de los proveedores. Por otro lado, se da el otro caso, el poder del cliente. Es decir, este es un poder de negociación con los clientes. Esto sucede, el poder de los clientes sucede cuando nosotros como empresa tenemos clientes cautivos. Es decir, tenemos 2 o 3 clientes sobre los cuales descansa todo nuestro esquema de trabajo. Toda nuestra organización descansa
en la venta a pocos clientes. Si tu empresa, el 60% de tu producción está destinada a un solo cliente que te compra tu producto y servicio, ese cliente puede definir el precio que te quiere comprar, porque él tiene el poder. Entonces, hay muchas empresas productoras, pero son pocos los clientes que te consumen ese producto o ese servicio. En ese caso, ellos tienen el poder de negociación. Te pueden sacar del mercado, te pueden afectar, y eso sucede obviamente en muchas organizaciones. Conozco de empresas, por ejemplo, que una empresa que se dedica al tema de imprentas, al tema ah, de producción de etiquetas y cajas para la producción. Y obviamente casi el 70% de la producción va a un solo cliente. Y cuando eso sucede, el cliente pone su precio. El cliente pone, obviamente, sus condiciones. Entonces, si no asumimos esas condiciones que el cliente pone, pues nos puede sacar del mercado, porque él puede comprar fuera del país o puede comprar a otras empresas que están dentro del mismo sector. A eso se refiere el poder de negociación del cliente. Cuando la empresa tiene, o la industria tiene varios ofertantes, pero tiene un mercado muy cautivo, muy pocos clientes que te consumen ese producto o ese servicio. Por otro lado, tenemos también la otra fuerza, que son los productos sustitutos. Aquí es donde, digamos, como industria, nosotros operamos con la amenaza de productos y servicios sustitutos. Esto ocurre cuando en el sector o en la industria hay empresas que producen productos o ofrecen servicios sustitutivos. Entonces las personas dicen, bueno, yo pues mejor consumo un producto sustituto a comprar obviamente un producto original. Y eso pues obviamente nos afecta también como organización, como empresa. Por ejemplo, por decir, proponer un ejemplo, Almacenes Imán, por ejemplo, eh, que vende ropa de marca, por ejemplo, Polo o cualquier otra marca de calidad o otra marca original de prestigio, en donde la camisa o la blusa que vas a comprar vale la original $80, $100, y luego esa marca está siendo eh, producida de una manera irregular por empresas que se dedican a hacer marcas ficticias o marcas similares con bajo costo, fundamentalmente en empresas de la región, en donde vas a encontrar una marca Polo que aunque no es original, pero casi se parece al original y vale $25, entonces la gente dice, pues mejor compro la de $25 en vez de comprar una camisa de $100. Entonces aquí sí se afecta, obviamente, a nuestra industria, a nuestra empresa, ¿a través de qué? A través de esa amenaza de productos sustitutos, productos y servicios que obviamente son de bajo costo y obviamente, pues obviamente nos va a afectar no solamente como empresa, sino en la industria como tal. Entonces aquí hay, digamos, también una amenaza. Posiblemente no hay un poder en 100%, pero sí el poder se lo transfiere al cliente y el cliente, pues obviamente consume productos sustitutos o servicios sustitutos que nos saca del mercado. Y al final, en el centro, tenemos la quinta fuerza de Porter, que es lo que conocemos como los competidores del sector. Aquí es donde entramos a lo que conocemos como la rivalidad intensa o la intensidad de la rivalidad de nuestro sector. Es decir, aquí vamos a establecer también estrategias
al analizar esta quinta fuerza, en donde cómo nosotros estamos operando, cuáles son nuestras ventajas competitivas dentro del sector, dentro de nuestra industria, digamos, cómo operamos. Entonces, al final, aquí, lo clave son cuáles son las fortalezas internas que vamos a incrementar y cuáles son las amenazas que también tenemos que disminuir para poder operar en nuestra industria, en nuestro sector. Eso es la intensidad de la rivalidad. Normalmente aquí se maneja estrategias de precios, ¿verdad? Más que estrategias de calidad, en donde mm, cuando el precio es muy sutil, digamos, en la industria o en la empresa donde opera, pues obviamente vamos a tener que trabajar mucho con este tipo eh, de estrategias de precios, estrategias de promociones, para poder operar y poder estar, digamos, trabajando en esa rivalidad en nuestro sector. Entonces, el modelo de las 5 fuerzas es un modelo muy poderoso también para analizar mi organización dentro del entorno en donde opera mi organización, mi empresa. Bien, este es el modelo de las 5 fuerzas de Porter, que nos permite, obviamente, trabajar también en algunas estrategias poderosas. Muy bien, ¿alguna pregunta o consulta con relación a esta herramienta?